Señor Sánchez, ¿es usted también el presidente de la cloaca? Buenos días, les traemos un análisis detallado de uno de los enfrentamientos parlamentarios más intensos de los últimos tiempos en España. En esta sesión del Congreso de los Diputados, Alberto Feijóo, líder de la oposición y presidente del Partido Popular, dirige una crítica devastadora contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder conservador acusa al Ejecutivo de gobernar sin mayoría parlamentaria, de intentar socavar las instituciones democráticas y de estar envuelto en escándalos de corrupción. Esta no es una comparecencia ordinaria, como subraya repetidamente Feijóo, sino el reflejo de una profunda crisis política e institucional que aqueja a España. Feijóo comienza su intervención señalando que la situación actual es insostenible. El gobierno carece de mayoría en ambas cámaras legislativas y, según el orador, ningún país del mundo toleraría un ejecutivo en estas condiciones por más de un minuto. El presidente del Partido Popular advierte que el país se está degradando gradualmente. Primero, dice, se promueve el enfrentamiento político, luego se degradan las instituciones para expandir el poder personal del presidente y finalmente se retuerce el principio de legalidad que es la base del Estado de Derecho. Feijóo acusa explícitamente al gobierno de intentar secuestrar tanto el poder legislativo como el judicial. Sostiene que mientras el Ejecutivo permanece atrincherado, la vida de los españoles se empeora y el país sufre una pérdida histórica de tiempo que es imperdonable tanto por la situación doméstica como por el contexto internacional. El orador subraya que esto no es simplemente una crisis política o moral, sino una crisis de horizonte en la que millones de españoles no saben a qué atenerse para el futuro. En esta sección, Feijóo despliega una batería de datos que pintan un panorama sombrío de la situación social española. Seguir en el poder. Pero, ¿y a los demás? ¿A todos les vale que se pretenda gobernar sin este Parlamento? ¿A todos les vale que se interrumpa el normal funcionamiento de las instituciones del Estado? ¿Les vale que el Ejecutivo intente secuestrar al Poder Legislativo y al Poder Judicial? Miren, un país no se detiene de repente. Un país se desgasta poco a poco. Primero se promueve el enfrentamiento, como hizo en la investidura. Luego se degradan las instituciones para expandir su poder personal. Y más tarde se retuerce el principio de legalidad. Pero, señorías, ¿de verdad que no lo están viendo? ¿No ven que normalizan lo inaceptable? Lo que se está consintiendo es que los españoles paguen con su dinero un gobierno que no funciona, que únicamente está resistiendo. Hace solo un mes vino aquí el señor Sánchez presumiendo, lo recuerdan, de tener el gobierno más estable de Europa. Mírenlo ahora. En ningún país de... Comienza señalando que entre las grandes economías europeas, ninguna tiene mayor índice de pobreza que España. Los números que presenta son contundentes. La pobreza infantil supera el 34%, lo que coloca a España como el segundo país con mayor pobreza infantil de toda la Unión Europea. Además, es el cuarto país de la Unión en porcentaje de población en riesgo de pobreza. Feijóo subraya que 10 millones de españoles se encuentran en situación de riesgo de pobreza, mientras que 4.300.000 viven en pobreza severa, subsistiendo con menos de 644 euros mensuales. El líder conservador describe cómo las familias de menores ingresos se ven obligadas a reducir el consumo de carne y pescado año tras año. Muchas parejas en las que trabajan ambos cónyuges no consiguen salir del umbral de pobreza. Los jóvenes asumen que su vida será peor que la de sus padres y la clase media, que debería ser la columna vertebral de cualquier sociedad democrática, está siendo erosionada progresivamente. Feijóo denuncia que el gobierno está construyendo una sociedad de personas dependientes del Estado o dependientes de sus familiares mayores, y según sus palabras, lo más grave es que ha robado el futuro a millones de jóvenes españoles. La vivienda es un tema central en el discurso de Feijóo. El gobierno ha presumido de ser el primero en hablar sobre vivienda en un Consejo Europeo, pero Feijóo responde que la Comisión Europea ha advertido que el intervencionismo de las políticas de vivienda del Ejecutivo español perjudica la posibilidad de que bajen los precios. Los datos que presenta son alarmantes. Las rentas más bajas dedican el 43% de su salario al alquiler, 12 puntos más que la media de la Unión Europea. Para la clase media, la situación es demoledora. Hace 20 años, 2 de cada 3 jóvenes podían acceder a la propiedad de una vivienda a través de una hipoteca. Hoy apenas 1 de cada 3 lo consigue. Y mientras el gobierno se atrinchera, la clase media, que es la columna vertebral de cualquier sociedad, está siendo eliminada. Esta es la realidad, señorías. El problema de varias generaciones de españoles ya no es solo la precariedad laboral, no, es la precariedad vital.
El único horizonte que se les ofrece es instalarse en la incertidumbre. Están construyendo una sociedad de personas dependientes, o dependientes del Estado o dependientes de sus mayores. Esta es la idea de paz social que vino hoy a patentar el señor Sánchez. De todo lo que ha robado este gobierno, lo que será más difícil de recuperar es precisamente esto. Le ha robado el futuro a millones de jóvenes españoles. Eso es lo que ha hecho usted. Señorías, mientras el gobierno se atrinchera, voluntarios del Banco de Alimentos señalan que el perfil de los usuarios ha cambiado. Cada vez hay más españoles que incluso trabajan, pero a los que les cuesta tanto su casa que difícilmente llegan al supermercado. ¿Alquiler o comida? Es la nueva dicotomía que enfrenta a muchos españoles. Hay que tener la cara de cemento armado para amarrarse al sillón y presumir de políticas de vivienda como ha hecho hoy. Dice usted, por primera vez se ha hablado de vivienda en el Consejo Europeo. Oiga, ¿y por qué no le hace caso usted a la Comisión Europea, que está diciendo que el intervencionismo de sus políticas de vivienda perjudica la posibilidad de que baje el precio de la vivienda? Es usted un ejemplo para sus colegas en materia de vivienda, un ejemplo efectivamente de lo que no se ha de hacer. Mire, las rentas más bajas, millones de personas dedican el 43% de su sueldo. Un salario completo ya no es suficiente para pagar la cuota mensual de una hipoteca. Incluso en muchos casos, tampoco llega para alquilar una vivienda digna. La mayoría de los jóvenes españoles vive en alquiler en pisos compartidos. Feijóo afirma que Sánchez llegó a gobernar una España de propietarios y la está dejando una España de precarios. El líder conservador critica que lleva casi 2 legislaturas completas con resultados catastróficos. La única emergencia habitacional de la que se ha ocupado el presidente es la de su hermano, en referencia a investigaciones sobre viviendas familiares. Además, señala que la mayoría del Congreso votó a favor de la derogación de la Ley de Vivienda del Gobierno, pero Sánchez no la ha derogado. También destaca que tiene paralizados 3 textos legislativos importantes: la Ley del Suelo, la Ley Antiocupas y la Ley de Propiedad Horizontal, todos ellos aprobados en el Senado con mayoría suficiente. Feijóo presenta su propia propuesta, una reducción histórica del IVA sobre vivienda nueva y de segunda mano, del 10% al 4% para jóvenes, con la posibilidad de pagarlo a plazo como parte de la hipoteca. Feijóo señala que España está perdiendo influencia en la escena internacional. Ironiza diciendo que últimamente se ha convertido en costumbre que España no sea invitada a las cumbres internacionales más importantes. Menciona que incluso se le escapó al gobierno la invitación a un premio Nobel importante. En el último Consejo Europeo, asegura, el presidente fue a hablarle al Congreso principalmente sobre cambios de horarios, lo que Feijóo considera ridículo para un jefe de gobierno. El líder conservador enumera áreas donde España no cuenta con el apoyo internacional. En defensa, todos los socios de la OTAN son fiables menos España. En objetivos climáticos, toda Europa está de acuerdo excepto por lo que llama el fanatismo de Sánchez. En competitividad económica, toda Europa apuesta por las centrales nucleares, pero Sánchez quiere cerrarlas a pesar de que generarían más emisiones de CO2. En inmigración, toda Europa busca más control de fronteras, pero el gobierno mantiene una política de puertas abiertas. Feijóo concluye que nadie en Europa sigue ya al presidente. Sostiene que no se debe a que tengan algo contra España, sino a que no se fían de Sánchez. Ha perdido la confianza del Parlamento, de la mayoría de los españoles y también de la comunidad internacional. Sin embargo, asegura con ironía, sí se ha ganado la confianza de los autócratas en varios continentes. Esta es la acusación más dura del discurso. Feijóo enumera múltiples casos de corrupción relacionados con el gobierno, el PSOE y el entorno familiar del presidente. Afirma que Sánchez ha comenzado siendo desleal con su propio partido, ha sido desleal con la Constitución y con el jefe del Estado. Es desleal con el Parlamento, al cual intenta secuestrar sus facultades. Es desleal con sus socios de investidura, a los que engaña reiteradamente. Es desleal con naciones amigas, mientras defiende intereses ajenos a España. Y finalmente, es radicalmente desleal con los españoles, a los que engaña y condena al empobrecimiento. Feijóo sostiene que el presidente está aferrado al poder con uñas y dientes, no por la capacidad de gobernar o por sacar leyes adelante, sino porque teme a la acción judicial. Asegura que Sánchez tiene miedo y cree que puede conseguir algo controlando la abogacía del Estado. Silencio, señores diputados y diputadas. Silencio. Silencio. Síganse riendo, señorías. Acreditan su tranquilidad pasmosa. Mire, siga apuntando.
¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a hacer la bajada histórica de impuestos a los jóvenes en la vivienda. Tanto para compra de vivienda nueva como para segunda mano. La bajada histórica del 10% de IVA al 4% de IVA. ¿Y sabe usted cómo va a pagar el 4% de IVA los jóvenes en su primera casa? Lo pagarán en plazo, como lo pagarán con la hipoteca. Es decir, precio aplazado 10, 15 o 20 años, señoría. Es así como vamos a construir viviendas en España. Es así, señoría. Decía el orden del día que el primer objeto de esta comparecencia es informar sobre los resultados de las cumbres internacionales. Oiga, espero que previamente le hayan informado a usted del resultado de esas cumbres. Porque, por desgracia, últimamente se ha convertido en costumbre que España no sea invitada a las cumbres internacionales. Ya se le escapó el premio Nobel. Mire, en el último Consejo Europeo lo volvió a demostrar. Fue a hablarles a ustedes del cambio de hora. ¿Cómo no tomárselo a broma, señor Sánchez? Su desgaste ya es internacional. Fíjese el Consejo. Defensa. Son todos socios fiables en la OTAN menos usted. Ucrania. Fuera de los encuentros de alto nivel. Objetivos climáticos. Apuesta por flexibilizarlos la mayoría de Europa, salvo el fanatismo de usted. Competitividad de la economía. Toda Europa sí a las centrales nucleares si usted quiere cerrarlas para más emisiones de CO2. Inmigración. Toda Europa más control de las fronteras, salvo la política de puertas abiertas de usted. Si a usted ya no le sigue nadie en Europa, señoría. ¿Y esto por qué sucede? ¿Porque tienen algo contra España? En absoluto. ¿Sabe por qué sucede? Porque no se fían de usted. Usted ha perdido la confianza del Parlamento, de la mayoría de los españoles y también de la comunidad internacional. Eso sí, se ha ganado la confianza de los autócratas en varios continentes. Por eso no sorprende a nadie, porque toda su actuación política se basa en la deslealtad. Quisiera pararme un segundo en la deslealtad. Usted comenzó siendo desleal con su partido. Lleva 7 años siendo desleal con la Constitución y con el jefe del Estado. Es desleal al partido. La Fiscalía General del Estado y desmantelando la Unidad de Control de Operaciones. El líder conservador afirma que la Audiencia Nacional está investigando al PSOE y al Gobierno por financiación irregular y blanqueo de capitales. Declara que Sánchez ha mentido para tapar la corrupción. Realiza varias preguntas retóricas sobre si Sánchez ya conoce ciertos detalles sobre personas implicadas en escándalos de corrupción. Luego dirige una pregunta directa. ¿Puede asegurar que su campaña de primaria se financió legalmente y que su suegro no participó? Pregunta si algún empresario llamó pidiendo patrocinio para su esposa. Y termina con la memorable pregunta titular del vídeo. ¿Es usted también el presidente de la cloaca? Refiriéndose a que un militante socialista afirmaba ser la mano derecha de Santos Cerdán. Y hablar de limpiezas sin límite ordenadas desde la Moncloa. Feijóo dirige mensajes específicos a los partidos que apoyan al gobierno. A Bildu les dice que su convivencia con el delito no sorprende a nadie, pues son consecuentes con sus antecedentes. A Podemos le reprocha su ejemplaridad cuestionable. A Esquerra Republicana les critica haber compartido bandera con el señor Ábalos. A Junts y PNV les advierte que sostener a este gobierno no les saldrá gratis. Predice que cuando el PSOE los haya utilizado, los apartará sin poder, sin principios, sin votantes y sin influencia en Madrid. Feijóo destaca que todos estos partidos sostienen a un gobierno que acaba de cumplir 2 años, que defiende a un partido bajo investigación de la Audiencia Nacional, que mantiene como ministro a alguien con vínculos con tramas corruptas y que tiene un fiscal general procesado en el Tribunal Supremo. Feijóo resume la situación de manera clara. Sánchez perdió las elecciones, pero ganó una investidura con alianzas extraordinarias. Ahora carece de mayoría en ambas cámaras y no está en condiciones de garantizar la gobernación. El Partido Popular tampoco tiene mayoría suficiente para formar un gobierno. Ante esta realidad, sostiene que solo hay 2 opciones. O se condena al país a 2 años de parálisis y desgobierno, o se convocan elecciones generales. Feijóo declara que su opción es la segunda, las elecciones, porque cuando un parlamento no puede sostener a un gobierno ni legislar, la lógica democrática y el interés nacional exigen dar la palabra al pueblo para que elija un nuevo parlamento. Asegura que esa responsabilidad de convocar elecciones es no solo una obligación política, sino también una obligación ética y moral para el presidente. En cuanto a su propia posición, Feijóo enumera lo que ofrece: autonomía en las decisiones, claridad en los compromisos sin límite, respeto a las normas de la democracia parlamentaria, lealtad institucional, limpieza y lucha contra la corrupción,
igualdad de derechos y oportunidades y credibilidad ante aliados y la comunidad internacional. Finaliza con una declaración contundente. Aunque se resista, el tiempo de Sánchez se ha acabado y volverá a ser el momento de los españoles. Y les asegura que tiene su palabra. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz importa en esta conversación sobre el futuro de España.